gusto conversar esta tarde con Ana Belén Pontón, licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, miembro del Bloque Nacionalista Galego, portavoz del grupo parlamentario y portavoz nacional desde febrero de 2016. Fue candidata a la presidencia de la Junta de Galicia en las últimas elecciones del pasado 18 de febrero de 2024 y llega a Montevideo con una agenda muy intensa. Acaba de llegar a nuestro país, se va a reunir con el presidente de la República, se va a reunir con el presidente del Parlasur, va a visitar a Lucía Topolansky, así que bueno, tiene una agenda enorme. Le agradecemos especialmente que esta tarde esté aquí, en Palabras Cruzadas. Bienvenida, Ana, un gusto recibirte. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Es para mí, desde luego, un placer poder estar en esta emisora, que además sé que tiene una gran historia en Uruguay, y bueno, un placer poder compartir, pues aunque sean 2 días muy comprimidos, con una agenda muy intensa, pues un poco tanto con la colectividad gallega, que es una colectividad para nosotros evidentemente muy importante, que tiene también su peso en Montevideo, como pues poder seguir fortaleciendo los lazos que nos unen al BNG con el Frente Amplio. Uh-huh. Ana, ¿a qué se debe tu presencia por estos días aquí en Montevideo? Bueno, pues tiene un poco esta doble vertiente, ¿no? Por un lado, vamos a reunirnos con el presidente de Uruguay, con el que queremos hablar sobre cómo está el mundo, cómo está la situación política, cuáles son los retos de un gobierno, que es cierto que también cuando ha ganado, pues ha abierto una pequeña ventana de esperanza, ¿no? Porque en unas circunstancias en las que vemos cómo está avanzando la derecha, la extrema derecha, cómo el trumpismo, ¿no?, quiere seguir intoxicando, yo creo que no solo la política, sino las relaciones internacionales, y un mundo cada vez más desigual, donde claramente quieren ser los amos del mundo. Creo que es importante que haya fuerzas políticas alternativas, que vemos el mundo con otro prisma, ¿no? Que creemos que las relaciones tienen que ser entre igualdad, que creemos que los gobiernos tienen que estar al servicio de la gente, y que también es importante reconstruir la política como un espacio ciudadano que nos permita avanzar a todos y a todas. Uh-huh. ¿Sabes, Ana, que en la jornada de ayer de tarde, precisamente el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, se comunicó con el presidente Yamandu Orsi para hablar de la empresa del astillero naval Cardama, con quien Uruguay en este momento tiene un litigio. Él tenía un contrato para la construcción de 2 patrulleras oceánicas. El gobierno de Yamandu Orsi, eso se hizo durante el gobierno anterior, el gobierno de Yamandu Orsi tomó la decisión de llevar el tema a la justicia, de plantear rescindir el contrato y denunciar la garantía. Y además ya se sabe que la empresa que Cardama puso de garantía fue disuelta en el Reino Unido, y en este momento entonces en la justicia uruguaya se está sustanciando esta denuncia. El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, se comunicó con el presidente Yamandu Orsi y le dijo que la empresa, la industria naval Cardama, es de un enorme prestigio en Galicia, en España. Y bueno, aprovechamos para preguntarte qué información tenés tú al respecto. Bueno, en primer lugar, yo no voy a entrar a valorar las decisiones que toman los gobiernos de Uruguay, que legítimamente pues deciden qué es lo mejor para defender los intereses, en este caso, pues del gobierno uruguayo, y esto es una cuestión, bueno, pues en la que yo no quiero entrar. Evidentemente, en Galicia lo que tenemos es un sector naval, que es un sector naval muy importante económicamente, con empresas que tienen una larga tradición, y de nuestros astilleros han salido buques con gran calidad, y que yo creo que evidentemente tenemos un sector que es un sector de calidad fiable, y un sector que es una referencia en el ámbito de la construcción naval, civil y militar, no solo en el Estado español, sino también a nivel europeo y a nivel internacional. Por lo tanto, yo no entro en una cuestión que está judicializada en este momento. Sí que en todo caso quiero insistir en que el sector naval gallego es un sector muy potente, muy importante para nuestra economía, y que llevamos décadas construyendo barcos, plataformas petrolíferas, todo tipo,
todo tipo de componentes, ¿no?, relacionados con el sector naval, y que por lo tanto, bueno, pues yo creo que esto no puede dañar la imagen que tiene nuestro sector. Uh-huh. ¿Te sorprendió que porque bueno, vos estabas en viaje hacia Montevideo, que justo en este momento yo no el sé, presidente... yo creo poco en las casualidades. Me resulta curioso que el presidente de la Xunta no haya dicho nada sobre este asunto durante las últimas semanas, y que justo cuando se anuncia que pues estamos de visita y que vamos a reunirnos con el presidente de Uruguay, y que evidentemente pues este tema va a salir en nuestro encuentro, el presidente de la Xunta pues tenga esta iniciativa. En fin, a lo mejor es una casualidad, pero es curioso, ¿no? Ana, y respecto a la presencia de una gran colectividad gallega en el Uruguay, ¿vas a tener algún tipo de contactos? Sí, ¿Cómo va a ser? Sí, ahora cuando acabamos esta entrevista vamos a mantener un encuentro con una parte de la colectividad gallega aquí en Uruguay, que es muy importante para nosotros, ¿no? Que evidentemente aquí pues hay más de 30.000 descendientes de gallegos, personas que tienen reconocida la nacionalidad, y además que yo creo que Montevideo esencialmente yo creo que tiene un vínculo muy importante con Galicia, porque una parte de nosotros se ha desarrollado aquí. Este año estamos celebrando el 75 aniversario del fallecimiento de quien nosotros decimos que fue nuestro primer presidente, aunque lo fue en el exilio, porque cuando teníamos una dictadura en el Estado, la dictadura de Franco, el gobierno legítimo se tuvo que ir y había un proceso para reconocer el autogobierno de las naciones como era Galicia, y nuestro primer ejercicio de autogobierno precisamente se hizo aquí, en Montevideo, donde se constituyó el primer gobierno gallego en el exilio. Y por lo tanto, bueno, pues para mí también hay una parte emocional muy importante de reconocimiento al pueblo uruguayo, que acogió a muchos gallegos en un momento muy duro, como era el momento de la dictadura, pero que también nos ha acogido durante décadas, ¿no? Y hay una colectividad muy importante que se ha construido aquí, y también en este momento tenemos una colectividad uruguaya, ¿no?, en Galicia, con quien tenemos una excelente relación, y nosotros bueno, por valores y por principios, pero también por ser un pueblo migrante, sabemos lo importante que es acoger, ¿no?, a quien en algún momento, pues por las razones que sea, decide hacer sus proyectos de vida afuera, ¿no? Y en ese sentido, pues también Galicia es una tierra de acogida, y creemos que es importante que siga siéndolo. Estamos en un mundo con unas cuantas incertidumbres, ya sea por distintos conflictos, por cuestiones económicas también, ¿no?, de quienes tienen mucho poder. Tomando todo esto en cuenta, ¿no?, ¿cómo estás viendo vos el relacionamiento del gobierno español, ya no solo con el Uruguay, sino también con la región, con nuestro continente? ¿Cómo lo ves parado en ese sentido? Bueno, yo creo que ahora mismo el Estado español tiene una visión, creo que más próxima a la que podemos tener nosotros, en el sentido de respetar que las relaciones internacionales tienen que ser unas relaciones internacionales de igualdad, ¿no?, de tú a tú, y no de superioridad. Yo creo que a veces por el pasado colonial del propio Estado español hemos tenido dirigentes, sobre todo de la derecha, que venían con mucha arrogancia en sus relaciones internacionales, y muy concretamente con América Latina. Yo creo que hay una visión, bueno, pues mucho más equilibrada en ese sentido, y bueno, pienso que ahí pues hay base para hacer una colaboración. También nosotros creemos que evidentemente esa colaboración no solo depende del Estado español, nosotros también tenemos un gobierno propio con capacidad para poder introducir digamos, relaciones internacionales, y en ese sentido pues Galicia y Uruguay son muy parecidas, ¿no?, en tamaño. Nosotros también tenemos un sector pues agrario que tiene su importancia, somos un país que quiere apostar, nosotros así lo defendemos como alternativa de gobierno, que hay que apostar por la ciencia, por la innovación, y creemos que puede haber ámbitos, ¿no?, que beneficien tanto el desarrollo económico de Galicia como el desarrollo económico de Uruguay, donde nuestras empresas pueden invertir aquí, o empresas uruguayas pueden invertir en nuestro país, y que es importante abrir esas vías de colaboración. Desde el gobierno, este gobierno encabezado por Yamandu Orsi del Frente Amplio, del gobierno anterior, hay consenso político en el Uruguay sobre la importancia de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Desde Galicia, ¿cómo se está viendo? Porque bueno, si uno piensa en los productores agropecuarios franceses, ellos han salido a la calle y están en contra y dan sus fundamentos, pero bueno, España ha sido uno de los primeros países que está de acuerdo
con este acuerdo, valga la redundancia, Sí. entre Mercosur y Unión Yo creo que aún hay Europea? algunos elementos en el ámbito europeo que ponen dudas al respecto de cómo va a ser la ratificación de ese tratado, porque es cierto que hay un debate que también afecta a diferentes zonas del Estado español, no solo a Francia, precisamente por la importancia del sector agropecuario. Por ejemplo, en Galicia tenemos un sector agrario que es fuerte, pero que también tiene debilidades, ¿no? Y que si los estándares de exigencia, ¿no?, que hay de un lado y otro no son iguales, puede haber situaciones de competencia desleal, ¿no? Por lo tanto, tenemos una preocupación al respecto de cómo este tratado puede afectar a un sector económico concreto, porque es cierto que podemos avanzar, pero tenemos que ver cómo protegemos, ¿no?, a esos sectores económicos que son claves en nuestro territorio, en mantener nuestra población y en la defensa de nuestro medio rural. Sí, evidentemente creemos que sería positivo, ¿no?, abrir un espacio en ese ámbito, pero quizás hay que hacer algunos ajustes en esa dirección, y creo que este es un debate que no solo está en Galicia, como tú muy bien decías, sino que creo que en el conjunto de la Unión Europea, con el peso que tiene el sector agrario y con los problemas que tiene, ¿Qué no problemas solo tiene? pues tiene problemas de viabilidad, precisamente por muchas de las importaciones que se están produciendo ya en este momento. El sector agrario es un sector que está regulado, que está bastante protegido, y es cierto que si ese sector si desaparece, ¿no?, si de repente hay una competencia brutal en otro ámbito, se puede desestabilizar, y eso, bueno, pues tiene consecuencias en el equilibrio territorial, medioambiental y en los sectores productivos, yo creo que de diversos países de la Unión Europea, donde sigue habiendo problemas, ¿no? Y puede producir una bajada de los precios que a los productores puede afectarles en el sentido de tener que cerrar sus explotaciones. En más de una ocasión hacía referencia al avance de la derecha y de la extrema derecha, ¿no? Y en muchos de los casos en los que la derecha y la extrema derecha llega al poder, lo hace a través del voto, de las urnas, de la decisión popular, bajo reglas democráticas. ¿Qué valor tiene eso en estos tiempos? Hoy que la gente decida por esas opciones políticas. Bueno, yo creo que la democracia es algo que no podemos tocar, y evidentemente a mí me puede o no gustar el resultado de unas elecciones, pero lo que tengo es que aceptarlo, aunque yo quiera cambiar, ¿no?, cuál sea la orientación del voto. También es cierto que estamos viendo procesos donde las injerencias son muy grandes, ¿no? Acaba de haber unas elecciones en Argentina donde vemos como Trump irrumpió directamente en la campaña, introduciendo un chantaje, ¿no?, e introduciendo el miedo a la propia población. Yo creo que este tipo de cuestiones son muy preocupantes, porque cuando hay este tipo de injerencias, ¿hasta qué punto, ¿no?, podemos hablar de libertad, ¿no?, a la hora de poder decidir? Y sobre todo yo creo que en la política lo que estamos viendo es cómo ahora se está alimentando el miedo, se está alimentando el odio, se está alimentando la intolerancia como una forma simple de darle una respuesta a problemas complejos. Pero se están utilizando esos elementos que podemos decir son más primarios en nuestra forma de responder ante la sociedad de una forma perversa, ¿no?, porque se le está diciendo a mucha gente, ¿no?, tu problema es el inmigrante, tu problema es el que tienes al lado, cuando en realidad la extrema derecha lo que está fomentando son que las clases populares tengan cada vez peores condiciones y que tengan peor futuro. Lo que pasa es que nos están enfrentando entre nosotros, y yo creo que la política tiene que sustentarse sobre la esperanza, sobre las propuestas, sobre esas alternativas, y no en este regreso al pasado que ya sabemos qué consecuencias tiene. Porque ahora mismo a veces hablamos de extrema derecha, pero yo en muchas ocasiones creo que hay que ser mucho más claros. Lo que está pasando es que el fascismo está copando las instituciones y está introduciendo, yo creo que una mecha que yo siempre digo que es muy fácil de encender, la mecha del odio, pero luego es muy difícil de apagar. Y yo creo que la responsabilidad que tenemos las fuerzas políticas, que vemos la política de otra forma, es convencer a la sociedad de que ese no es el camino. Por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de que en Galicia no hay extrema derecha. No tienen ni un solo concejal, bueno, aquí serían intendentes, ¿no? No tienen ningún representante en el Parlamento gallego, ni tampoco ningún representante de la extrema derecha elegido por Galicia en el Estado español. ¿Y no pensás que eso se puede dar en algún momento?
Pues mira, yo creo que todo es posible, ¿no? Evidentemente, pero también el BNG está demostrando que cuando hay una fuerza alternativa que es seria, que es transformadora, que es reivindicativa, que le da una alternativa a los problemas que tiene una parte muy importante de la sociedad, porque yo creo que mucha gente que coge la papeleta un día de la extrema derecha y que antes no la cogía, no es que de repente se hiciera fascista, sino que está buscando alternativas ante sus problemas y otras fuerzas lo que le han es provocado frustración, rechazo, porque también creo que la política se tiene que ocupar del día a día de las personas. Yo no conozco tanto la situación pues de Uruguay, pero me imagino que hay problemas de acceso a vivienda, de que los salarios no dan, de que el coste de la vida ha subido muchísimo y que la gente lo pasa fatal para llegar a final de mes. Sé que en esa situación están muchos uruguayos, muchos gallegos y gallegas que están aquí y me parece que la obligación que tenemos desde la política es dar soluciones. Y en Galicia, yo digo, una de las causas por las que no existe la extrema derecha es porque el BNG es una fuerza alternativa, transformadora, que le está dando una solución a esos segmentos sociales. Por lo tanto, la reflexión no es la culpabilización de la sociedad, sino que creo que las fuerzas progresistas de izquierdas también tienen que ver en qué están fallando esas clases populares para que no los vean como una alternativa y estén optando por este tipo de fórmulas que van en contra de sus intereses. Bueno, ¿no? tomo esto último que decís, porque, por ejemplo, ponías el ejemplo de protagonismo de Trump en la Argentina, en la última elección. Y hay muchos que entienden, muchos analistas, de que, por ejemplo, Milei llegó al gobierno por los errores del peronismo, por los errores del kirchnerismo. ¿A qué voy? ¿Cuál es la responsabilidad de la izquierda en que la extrema derecha logre avanzar y triunfe en algunos países? Bueno, yo en cierta manera lo estaba diciendo ahora, si las alternativas, ¿no?, progresistas, de izquierdas, fracasan a la hora de mejorar las condiciones de vida de la gente, o la población lo que ve es que la política no se ocupa de sus problemas, buscan estas alternativas antidemocráticas. Y por lo tanto yo creo que la reflexión no es criticar a la sociedad, sino hacer una autocrítica de cómo somos capaces de generar una alternativa que ilusione a esa mayoría que hoy está sufriendo problemas gravísimos. Porque yo creo que lo grave es que estamos viendo como en estas últimas décadas conquistas sociales muy importantes se están destruyendo. Se está cayendo, bueno, la sanidad, ¿no?, la conquista de la educación pública, de que la sociedad sea un elemento, ¿no?, que permita revertir las desigualdades sociales. Yo lo que puedo decir es que en Galicia, donde yo conozco más la realidad, lo que vemos es como cada vez las rentas de los trabajadores son menos y las rentas del capital suben. Hay un desequilibrio cada vez mayor y además se está intentando demonizar aspectos que son básicos para que haya justicia social, ¿no? Se critica el estado de bienestar. Se critica la sanidad pública, la educación pública, se critican los impuestos, pero yo digo que es mejor pagar impuestos o no tener una sanidad pública, que cuando estás enfermo salvarte o no dependa de tu cuenta bancaria. ¿Qué modelo de sociedad es esa? Por lo tanto, ahí pues creo que también tenemos que dar un debate importante y sobre todo dar ejemplo, ¿no?, de que la política es la herramienta que tienen los de abajo para cambiar el mundo. Y si le entregamos esa herramienta a quien está defendiendo a los poderosos, estamos yendo en contra de nuestros intereses. Estamos conversando con la licenciada Ana Belén Pontón. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con Ana Belén Pontón, les decíamos, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro del Bloque Nacionalista Galego, portavoz del grupo parlamentario y portavoz nacional desde febrero de 2016. Llegó recién a Montevideo. Mañana 12:30 se va a estar reuniendo con el presidente de la República, Yamandu Orsi, va a tener reuniones con integrantes del Parlasur, incluso visitar a Lucía Topolansky. Estábamos hablando de política y bueno, de lo que nos llega a nosotros de la situación de España, es que España atraviesa algo de lo que vos decías, ¿no?, como un momento político complicado, vinculado con el costo de vida, los alquileres, la situación social y económica de España, en el marco también de una Europa que está en guerra, Rusia, Ucrania, el conflicto de Medio Oriente. Yo estaba leyendo un analista que decía, bueno, la gente sale a la calle, pide por salud, pide por educación, le dicen que no hay plata y después se meten millones y millones y millones de dólares en la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces ahí hay como un malestar en definitiva con
los gobiernos y con la política, Ana. Pues sí, y además estamos viendo con mucha preocupación la deriva militarista y belicista que se está produciendo en este momento en la Unión Europea, donde se nos está diciendo que tenemos que armarnos hasta arriba e incrementar el gasto militar en base a unas supuestas amenazas que es que no son reales. Y lo que estamos viendo aquí es como la OTAN, en el marco del proceso que se está viviendo en Estados Unidos, quiere afianzar su poder y además quiere que Europa financie una parte de las guerras que a quien le interesan son a los Estados Unidos. Porque en lo que estamos viendo es como, y esto lo podemos decir, puedo hablar de Galicia, que es lo que más conozco, cómo nos están recortando en sanidad pública, en educación pública, cómo estamos viendo cómo la atención a las personas mayores se está degradando de una forma muy importante, y nos dicen que hay que recortar más en estos servicios públicos para gastar en tanques, en guerras y en misiles. Y nosotros lo que decimos es que no, que precisamente lo que necesitamos para vivir en un mundo más seguro es tener más educación pública, es tener más bienestar, es tener más seguridad ciudadana y no embarcarnos en esta deriva belicista que ya sabemos a dónde nos conduce, porque es que tenemos la historia para recordarnos. Y en teoría Europa había nacido, ¿no?, como una alternativa después de la Segunda Guerra Mundial para defender la paz, y lo que estamos viendo es cómo está absolutamente subordinada a los intereses de la OTAN y a los intereses de los Estados Unidos, sin jugar un papel propio en un contexto internacional que es realmente muy complejo, ¿no?, donde pues estamos viendo cómo la multipolaridad, ¿no?, pues no le gusta a los Estados Unidos y quiere afianzar su papel, cueste lo que cueste, y sin importarle cuánta gente muera en todas estas guerras que estamos viviendo en la actualidad. Hablando precisamente con el extinto expresidente José Mujica, recuerdo que él me señalaba, ¿no?, que un poco entre sorprendido y enojado porque Europa no se paraba frente a Estados Unidos, frente a la posición belicista de Estados Unidos. Y que la decisión estaba en Europa en cambiar su rol y saber si quería ser un líder en el mundo o no serlo, o si el líder iba a ser Estados Unidos. Bueno, Mujica siempre es un referente, ¿no? Yo la última vez que estuve precisamente en Uruguay, mi anterior visita, tuve la ocasión de poder compartir con él también reflexiones. Y creo que en este caso acierta, ¿no?, cuando se pregunta, igual que nos preguntamos muchos ciudadanos, ¿no?, del espacio europeo, cómo es posible tener una Unión Europea absolutamente subordinada a los intereses de Estados Unidos. Y es que lo acabamos de ver, cómo mismo se toman decisiones que van en contra de la propia Unión Europea, ¿no? Cuando decidimos prescindir del gas ruso para comprar gas americano, que es mucho más caro, eso lo paga la ciudadanía en inflación, porque nos ha subido el coste de la vida. O lo vemos ahora, pues cuando nos han impuesto nuevos aranceles unilateralmente por parte de los Estados Unidos, y lo que ha hecho la Comisión Europea es aceptar las exigencias de Estados Unidos, eliminando aranceles para las empresas americanas, a costa de que eso también va a perjudicar intereses económicos de empresas europeas. Y esto yo creo que lo que nos dibuja es, pues yo creo que un panorama donde Europa está claramente perdiendo el pulso. Si tú te subordinas a los Estados Unidos, no tienes ningún papel, y yo creo que esta pues no debería de ser el futuro. Y también desde dentro hay muchas fuerzas políticas que estamos reclamando que el rumbo debe ser otro, ¿no? La defensa de la paz, la defensa de la igualdad, y que en todo caso Europa debe jugar un papel que sea un papel que trabaje pues en el respeto a la multilateralidad, a la igualdad entre los pueblos, a la solución pacífica de conflictos y a unas relaciones que nos permitan a todas las sociedades progresar. La situación de Medio Oriente, en el caso de ustedes como un partido de izquierda en Galicia. Bueno, nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando en Palestina. Yo creo que ahí no solo se están violando todos los derechos humanos, sino que en el fondo Palestina es un experimento de hasta dónde podemos aguantar
que se violen derechos humanos única y exclusivamente por intereses geopolíticos. Y en Palestina no solo se está poniendo el último clavo al ataúd de los derechos humanos, sino que lo que nos está diciendo es que a partir de ahora las relaciones internacionales es la ley de la jungla y la ley del más fuerte. Y esto no va a traer nada bueno para la humanidad. Nosotros somos, desde luego, muy solidarias con Palestina, denunciamos que se está produciendo un genocidio, pero también estamos diciendo que lo que pasa en Palestina va a condicionar cuál es también en parte nuestro futuro. Y si se creen impunes para poder arrasar televisando de manera televisada la vida, ¿no?, de miles de personas como está pasando allí, es que no estamos construyendo un mundo más justo, sino que vamos en la dirección contraria. ¿Traes una agenda de temas para el encuentro de mañana 12:30 con el presidente Yamandu Orsi? Bueno, en primer lugar, pues le voy a trasladar personalmente, ¿no?, nuestra satisfacción por su elección, por lo que significa también su triunfo, no solo para Uruguay, sino también para todos los que creemos que hay que construir una alternativa en clave de progreso. Queremos reflexionar también un poco sobre qué está pasando a nivel internacional, cuál es la posición de Uruguay, cómo lo vemos nosotros, y vamos a hablar también de las potencialidades económicas que tiene Galicia, de la necesidad y de las vías que podemos tener pues para, en beneficio mutuo, ¿no?, que haya una mayor colaboración económica. Y por último vamos a hablar sobre la situación de la colectividad gallega en Uruguay y cómo poder darle una mayor difusión y proyección a lo que han aportado los gallegos y gallegas al desenvolvimiento de Uruguay, ¿no? Y también pues que se conozca que hay un pueblo que es el pueblo gallego, que tenemos nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra propia identidad y que en cierta manera una parte de nuestra historia también está aquí en Uruguay. Acá en Uruguay recién hablabas de igualdad, ¿no? Por ejemplo, acá lo que nos está pasando desde hace un tiempo, le está pasando a las mujeres, es que se encuentran con muchos obstáculos para poder hacer política, ¿no? Primero hacer política y luego acceder a puestos y cargos de decisión. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Galicia? ¿Qué es lo que pasa a nivel general en España al momento de hacer política? Yo diría que esto es transversal y nos pasa a todas, ¿no? La política sigue siendo un mundo tremendamente masculino y tremendamente machista. Y yo lo he vivido en carne propia. Cuando el actual presidente del Partido Popular español, Feijóo, era presidente de la Xunta de Galicia, a mí me dijo un día en el pleno del Parlamento que yo estaba muy necesitada. Y hemos visto recientemente pues cómo esta forma, ¿no?, que no deja de ser ejercer violencia política contra las mujeres en el ejercicio de nuestro cargo, pues se está amplificando en diferentes ámbitos. Evidentemente, la política no está parte de la sociedad y aunque las mujeres hemos abierto espacios de igualdad muy importantes, ¿no?, en las últimas décadas y desde la existencia del movimiento feminista hemos conseguido incorporarnos a la vida pública, pero no lo hacemos en igualdad. Y sabemos que hay una valoración diferente de lo que hacen los hombres y las mujeres. Sabemos que también sigue siendo complejo avanzar en igualdad dentro de los propios partidos políticos, aunque es posible hacerlo. Yo, por ejemplo, una de las cosas de las que más orgullosa me siento es que desde que a mí se me eligió como portavoz nacional, que fui la primera portavoz nacional de mi organización, pero también la primera portavoz nacional de una organización a nivel de Estado, pues también hemos hecho una apuesta real porque esa incorporación sea en toda la organización y que en los puestos de dirección haya más mujeres, que empoderemos a nuestras compañeras para que asuman pues liderar candidaturas, porque además yo creo que la presencia de las mujeres en política aporta no solo igualdad, porque eso es una cuestión básica, sino también una agenda de temas donde empezamos a cambiar las prioridades. Por ejemplo, yo creo que los cuidados tienen que formar parte del debate público. Lo que no puede ser es que la falta de atención pública a esas cuestiones, ¿no?, pues sea un hándicap para que las mujeres podamos desarrollar nuestra vida personal, nuestra vida laboral. Bueno, pues creo que también aportamos otra visión de la política, del mundo de las relaciones y de cuáles son los temas importantes que hay que trabajar. Y desafortunadamente pues sigue habiendo mucho machismo, pero afortunadamente también hay cada vez más mujeres combatiendo el machismo en todos los ámbitos, incluido la política.
¿Cómo es la relación del bloque de ustedes con el gobierno del PSOE encabezado por Pedro Sánchez? Bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo de investidura con el gobierno de Pedro Sánchez en base a toda una serie de compromisos sociales y de compromisos también con Galiza, porque es cierto que el Estado español, digamos, que no trata precisamente bien a nuestro país. Entonces nosotros, pues en este momento estamos trabajando de una manera en la que colaboramos con el gobierno, pero también somos exigentes a la hora de reclamar más avances sociales y a la hora de reclamar que se cumpla con los gallegos y con las gallegas, que es para lo que nos eligieron a nosotros en el Congreso de los Diputados. Licenciada Ana Belén Pontón, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Nada, muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer y bueno, saludar a todas las personas que nos estén escuchando y muy especialmente pues a la colectividad gallega que bueno, pues para mí siempre tiene un lugar especial en mi corazón. Gracias. Gracias.